Estimados amigos, señores invitados, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenido a un sábado más de nuestras conferencias magistrales organizadas, patrocinadas por el Partido Participe, Partido de la Ciencia, Producción y Ecología del Perú. Esta es una iniciativa que se empezó este año para promover la ciencia y para masificarla. Es nuestra obligación educar a quienes no tienen la posibilidad y no alcancen a estos profesionales tan distinguidos que han aportado a la ciencia, no solamente en el Perú, sino en el extranjero. Es así que el día de hoy vamos a presentar a nuestro expositor, Jorge Gaviria. Él es biólogo egresado de la Universidad Nacional de San Marcos. Él también cursó estudios y pasantías en Corea del Sur. También fue directivo de ADEX y ahora nos acompaña para entregarnos de manera muy amable, gracias a la ayuda y colaboración de el físico Ramiro Valdivia en esta conferencia magistral. Vamos a recibir a nuestro conferencista Jorge Gaviria y vamos a empezar con su exposición. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias Yuri por la presentación y agradezco a la plataforma política, ¿no? En realidad me sorprendió ver la iniciativa, ¿no? De poner sobre la mesa las propuestas del ámbito de la ciencia y tecnología en la toma de decisiones del país, que es una de las grandes limitaciones que tenemos para enfrentar los retos de la competitividad global, ¿no? El hacer uso de la ciencia y tecnología. En este caso, mi propuesta involucra una serie de experiencias sobre la educación en ciencias y su impacto que éste debe generar en el desarrollo económico del país. Es decir, procurar mejorar en los aspectos de, diríamos, competitividad, un enfoque global, una identidad y un rol dentro de las economías globales, pero a su vez también permitirnos generar una economía del conocimiento, que es uno de los grandes problemas del país por su riqueza y que al final esa riqueza en recursos naturales nos ha encasillado en una suerte de exportadores de materias primas, ¿no? Bien, entonces voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla, a ver. Share. Bien, espero que ya esté justo ahí. Y les comento. El 2012 yo retorno de Corea del Sur, después de 6 o 7 años ininterrumpidos de trabajo allá en Corea del Sur. Como biólogo y, diríamos, diseño de equipamiento, un diseñador de electrónica aplicada a equipos en biología, en procesos de deshidratación infrarrojo, ¿no? Y uso de tecnologías en alimentos para el desarrollo de una bioindustria que es muy potente en Corea del Sur. Y mi intención siempre fue potenciar la educación en ciencias en el Perú, ya que mis primeras experiencias en el Perú en negocios fueron la implementación de laboratorios en los colegios, universidades y centros de investigación con una compañía que formé en los 90, ¿no? Entonces, considerando que mi expertise no es exactamente la educación, mi formación, mejor dicho, mi expertise está en las demandas de la educación que requiere uno para poder explorar el conocimiento y hacer uso de ello, ¿no? Vamos a ver esta presentación muy rápida. Bien. En esos años tuve una presentación en el CEPLAN sobre Tecnoparks y sobre parques tecnológicos, ya que mi trabajo se desarrolló en un Tecnopark en Corea del Sur, en Gangwon-do, en el norte de Seúl, con la Universidad de Gangwon National University, una universidad orientada a las tecnologías aplicadas a la agricultura o la investigación agrícola. Y el CEPLAN
procuró desarrollar una estrategia de Tecnoparks en el Perú para aquellos años, en el 2012-2013. Y en ese sentido me di con la sorpresa de que todavía estábamos muy lejos de poder adoptar los conceptos, ¿no?, de licenciamiento, de proyectos de investigación que al final determinen empresas o bioindustrias en este caso. Entonces me di con la sorpresa de que al final tendríamos que aterrizar un programa de educación. Y así es como comienzo a diseñar esta estrategia, ¿no? Mi experiencia en Corea también estaba vinculada siempre a los jóvenes, a los niños en los proyectos de ciencia. Fui evaluador de los proyectos de ciencia de la feria o el Campeonato Nacional de Ciencia y Tecnología en Corea del Sur, de los colegios, ¿no? ¿Y qué educación nosotros requerimos? Pues según la propuesta, ¿no?, y la experiencia propia, especialmente siendo yo biólogo y trabajando en electrónica aplicada a la biología, procuré, y es una propuesta, ¿no?, tratar de enfocarnos sobre nuestras potencialidades, porque al final tenemos que identificar cuál sería el rol del Perú en un enfoque global de economía, ¿no?, hacer uso de la biodiversidad, ¿no?, y de sus ecosistemas. Al final todos sabemos que somos un país megadiverso, no solamente en diversidad biológica y de ecosistemas, sino también en una diversidad cultural asociada a los recursos que a su vez le generan un gran valor agregado, no solamente en el conocimiento tradicional, sino incluso en el rescate de algunas tecnologías claves. Y el aporte en la agricultura del mundo de productos endémicos nos posiciona entre los primeros del mundo en la oferta de recursos para la agrobiodiversidad, ¿no? Más aún cuando hay una cultura asociada y el mundo ahora trata de diversificar las agriculturas y en ese sentido el Perú tiene una tremenda oportunidad, especialmente no solo en agricultura, sino las bioindustrias, como las denomino, es decir, industrias determinadas por las aplicaciones de las tecnologías aplicadas justamente a manejo de recursos genéticos, ¿no? Aquí vemos aspectos culturales que están vinculados y necesarios para poder enfocar una educación con esas potencialidades, ¿no? La cosmovisión andina, la cosmovisión amazónica, que ambas nos van a dar un tremendo chance o oportunidad de posicionar recursos propios, ¿no? Y justamente esa agrobiodiversidad costeña, andina, amazónica, que tiene un tremendo potencial, paradójicamente representa las actividades agrícolas menos competitivas y justamente donde se anida la pobreza rural del país y justamente esa pobreza que al final termina, diríamos, conectándose de manera ineficaz con el mundo urbano. Es decir, lo que buscamos nosotros en esta propuesta es, como un objetivo principal, es la conexión sistémica del mundo rural y el mundo urbano en una economía que permite el desarrollo endógeno. Bien, estas son láminas que muestran desde esa época ya la crisis de las economías rurales, pese a que el país crecía, ¿no? Pero esa pobreza rural siempre ha sido uno de los grandes retos del país, ¿no? Además, las cadenas de valor fueron enfocadas de manera tradicional y entonces uno reconoce que hay que mejorar en la estrategia de generar capacidades en el mundo rural. Bien, en ese sentido, lo que vemos acá es prácticamente un enfoque de las demandas que se requieren para transferir capacidades, es decir, qué educación o qué capacitación o qué educación tanto en la edad temprana, en la primaria, en la secundaria, como también la educación en las universidades debemos tener. Si vemos que el mundo está posicionando la oferta de ciencia y tecnología transformada en grandes compañías, en empresas que hacen uso de estas herramientas, ¿no? Y bueno, y el Perú más bien oferta materia prima. Esta lámina, por ejemplo, era una lámina que utilicé mucho en nuestras clases de biocomercio en ADEX, en la Asociación de Exportadores, por los años 2006, 2007, ya cuando yo iniciaba la propuesta de los tecnoparks o la transformación de centros de innovación
que incorporen tecnologías radicales en la transformación de recursos genéticos de la agrobiodiversidad. En esta lámina, por ejemplo, hacia el lado izquierdo, hacia abajo, vemos Vita o Bec, que es en coreano, 500, es por ejemplo, una bebida de vitamina C, y mucho del camu camu del Perú era parte de diríamos, de este producto final. Y las transformaciones se daban en centros de biotecnología y de procesos de alta tecnología en Corea del Sur, ¿no? Con deshidratación infrarrojo y pulverizado ultrafino para hacer justamente una emulsión que al final terminaba costando más de $4, $5, con solo tener gramos de camu camu, ¿no? Y así veíamos muchos de los productos lácteos con cereales y granos andinos, ¿no? Que al final eran transformados en Asia, ¿no? Entonces, si uno se da cuenta ya desde la época de inicios de los cursos de biocomercio en el Perú, que fui uno de los promotores en la Asociación de Exportadores, ya teníamos una desventaja radical, tremenda, en las aplicaciones tecnológicas sobre el manejo de nuestros propios recursos. Bien, se habían priorizado recursos, etcétera, las ferias internacionales, y todo esto que les muestro derivó bueno, esto vamos a pasarlo muy rápido, eso sería parte de otra presentación sobre las demandas tecnológicas que se identificaron, pero al final mi propuesta va hacia qué educación proponemos, ¿no? Y nos damos con la sorpresa en nuestro país, pues que necesitamos todavía, diríamos, cambios importantes entre los docentes, en nuestros docentes, en la formación curricular de ellos mismos y de los enfoques de las estrategias pedagógicas, ¿no? Esa calidad educativa que buscamos con las dimensiones de relevancia, eficacia, pertinencia, equidad y eficiencia. Bueno, muy rápido, estas láminas, pese a ser del 2012, prácticamente no han cambiado en nuestro ranking internacional, diríamos, de la evaluación PISA sobre los niveles de educación en ciencia y tecnología que tienen nuestros jóvenes, ¿no? Aulas masificadas, el problema, por ejemplo, de la pertinencia de la educación, de los aprendizajes significativos y la conectividad de estos aprendizajes para unificar las disciplinas y conectarlas entre sí, es decir, la física, química, la biología, las matemáticas, porque al final podemos tener jóvenes que ganan campeonatos de matemáticas, pero no saben integrar precisamente las disciplinas, ¿no?, en nuestra realidad y buscar transformaciones importantes o innovaciones. Al final, yo inclusive cuando estaba en Corea me sorprendía ver el crecimiento de nuestras economías, de la economía del Perú. Sin embargo, siempre un crecimiento dependiente del mercado internacional en cuanto a las demandas de materias primas, es decir, un crecimiento de tipo de macroeconomía, pero más que nada exógeno y no un desarrollo endógeno, es decir, que haya permitido una libertad de nuestra economía en base a una propuesta de valor, ¿no? Al final, hemos sido un país, pues, que nos hemos, ahí viene un aspecto de las políticas, ideologizado probablemente, y el educando del país o el sector de educación también ha sufrido este impacto, ¿no?, de políticas basadas en la lucha de clases, incluso, ¿no? El profesorado en nuestro país más preocupado por una ley de educación y una serie de reformas que son salariales, y sin embargo la calidad educativa siempre estuvo en segundo nivel, ¿no? El verdugo de nuestra crisis fueron sucesivas evaluaciones PISA, ¿no? La evaluación de un programa internacional de evaluación de estudiantes. La evaluación PISA, creo que todos sabemos, nos ubicaba en los peores lugares. Y paradójicamente yo estaba en Corea del Sur trabajando con colegios como parte de los programas que teníamos en el Tecnopark, asistiendo a los niños para las ferias y las competencias de ciencia y tecnología. Nuestros niveles siempre fueron los peores en PISA, especialmente en ciencias, ¿no? Y en las aplicaciones de las mismas, peor todavía. Uno de los problemas más graves ha sido tener unas
una educación memorística, ¿no? Y muy poco sobre el razonamiento o la indagación para hacer uso de los conocimientos y poder interpretar mejor fenómenos. Esta es una de las preguntas, por ejemplo, que no respondieron nuestros alumnos, ¿no? Había que pensar más que recordar o tener en la memoria un concepto. Entonces, uno se da cuenta que nuestra educación adolece de estrategias pedagógicas que nos permitan un conocimiento para siempre en la vida o aplicado hacia nuestras necesidades, y sin embargo tenemos grandes, diríamos, programas vinculados más que nada a la memoria y a los conceptos, ¿no? La currícula nos mete de todo, pero al final no sabemos utilizar lo poco que realmente vamos a recordar en la vida. Y las experiencias en Corea, en el Tecnopark, por ejemplo, si bien es cierto que en Gwangdo, en el norte, en Gangwon National University, estábamos enfocados a agricultura, yo vivía en Seúl y muy cerca me iba a Incheon, donde había un Tecnopark solamente de tecnologías para la educación. Y ahí vemos hacia la derecha jóvenes niños coreanos y niños peruanos viendo educaciones tan distintas, ¿no? El uso de laboratorio en Corea del Sur era indispensable, y estos módulos lo desarrollaba una compañía Neopia de un amigo mío, que empezó de cero y ya tenía una serie de compras de gobierno y de empresas privadas para diversificar la propuesta de módulos y kits electrónicos que le permitían a los estudiantes, en la experiencia directa, a armar circuitos propios. Estamos hablando del 2005, 2006, 2007. Incluso el 2009 fui evaluador de la Feria de Ciencias, y los módulos Neopia fueron indispensables para los proyectos que los niños coreanos ya desarrollaban, con sensores, automatización, etcétera, ¿no? Y mientras nuestros niños pues estaban memorizando y memorizando, incluso hasta poder lograr ganar campeonatos en base a habilidades que lograban nuestros niños, nuestros estudiantes, pero siempre encasilladas en su mundo, ¿no? Esa experiencia, incluso estas son fotos propias que tomé en las aulas, que me sorprendía ver con qué facilidad ellos podían armar un circuito para, por ejemplo, determinar nivel del agua en un tanque de agua, un sistema para identificar si alguien ingresa a un ambiente con los sensores de movimiento, los LEDs, cómo podían conectar la fuente de poder, etcétera, ¿no? No se procura en realidad que todos sean pues científicos o ingenieros, pero sí que reconozcan el valor de la ciencia y la tecnología en el desarrollo propio de su país. Miren qué importante. Claro está que la economía de Corea es totalmente distinta a la nuestra en cuanto a la oferta, ¿no? Estamos hablando de un país que 80-90% de su PBI está vinculado a proyectos de ciencia que se han hecho realidad en empresas. O sea, las materias primas tienen una ínfima participación, ¿no? Bien, esas potencialidades que nosotros debemos enfocar van a definir las currículas probablemente futuras del país en cuanto al entorno, ¿no? Sobre la gestión de la biodiversidad y los ecosistemas. Y en ese sentido, propuse yo una estrategia pedagógica, ¿no? En base a la educación productiva. Y voy a pasar a compartir más bien un Prezi, también hecho en aquellas épocas, del 2012, que está ya en un repositorio de la UNESCO y de la Universidad Autónoma de México, a raíz de que participó en una de las conferencias y una publicación científica sobre una estrategia pedagógica que la llamé la Tetra de la Educación. La Tetra de la Educación fue una propuesta que nace a raíz de todas estas experiencias del Tecnopark, las ferias de ciencias en Perú y en Corea. Olvidé comentarles que en Perú mi compañía en los 90 ya apoyaba las ferias de ciencia del CONCITEC, ¿no? En sus inicios.
incluso con algunos premios a los colegios ganadores. Mi compañía proveía equipos de laboratorio, así que los microscopios los utilizamos como premio para los primeros puestos, ¿no? Siempre hemos estado desde el sector privado como empresa privada buscando que apoyar al Consejo de Ciencia, especialmente en la Feria de Ciencias en aquellos años. Entonces ya tenía yo un compromiso con la educación, pero en Corea me golpeé, me di contra la pared al ver lo lejos que estábamos en estrategias pedagógicas que permitan integrar las disciplinas. Y ahí viene la clave de la tetra de la educación. La tetra de la educación es una propuesta que busca formar una economía basada en el conocimiento. Ahí están los logos del INCALAB, que es una iniciativa muy interesante en el Cusco, por la cual conocí justamente a Ramiro, ya que estuve buen tiempo en el Cusco buscando proponer estas estrategias y estas innovaciones sobre ciencia y tecnología, y además mis propios proyectos, ¿no?, de bioindustrias. INCALAB fue una muy buena experiencia. Y bueno, entonces esta economía basada en el conocimiento requiere de un nuevo enfoque educativo. Para eso hacemos uso de cuatro componentes, diríamos, por eso tétrada, ¿no? Además que en biología la tétrada es un concepto muy interesante cuando hablamos de la meiosis, ¿no? Y cómo se segregan los genes a nivel de las cromátides. Y entonces la tétrada, la formación en tétrada de los cromosomas para nosotros suena a evolución. Y así lo concebí aquí, buscar que esto represente la evolución de una estrategia pedagógica, porque al final la educación requiere también adecuarse al contexto de los cambios globales, especialmente de las tecnologías aplicadas, incluso identificando nuevas innovaciones pedagógicas, como el caso de una formación disruptiva en el alumno en la edad temprana. Es una propuesta potente de Ken Robinson, de la cual yo participé en algún momento en unos programas en Corea del Sur. Bueno, y en China, ya les contaré, en China también participé en las ferias de ciencia con colegios. Bueno, está vinculado a las universidades chinas. Bien, entonces estos cuatro componentes son los siguientes, ¿no? Considerando de que ya hemos visto que somos un país con ecosistemas diversos que han permitido una gran diversidad biológica, ¿no?, por esos aislamientos, y una cultura social potente en la cosmovisión andina y la cosmovisión amazónica. Sin embargo, tenemos una tremenda pobreza todavía rural y vinculada al entorno urbano, ¿no? Pese a que el país crece, ¿no?, en su macroeconomía, pero no ha identificado el potencial de su oferta, y lo vemos prácticamente muy mal cuando nuestros recursos son parte de grandes proyectos de la industria, nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, la propuesta es, uno de los componentes es el sistema productivo. Voy a retornar, estamos viendo los cuatro componentes: sistemas productivos, innovaciones pedagógicas, tecnologías y los contenidos. Vamos a empezar por los sistemas productivos en orden porque se generan así uno tras otro. Lo que proponíamos y lo que proponemos es que la educación busque tener experiencias directas, o bien en el laboratorio y en los ámbitos rurales, en sus experiencias propias del campo, o módulos como este. Y esto lo vamos a usar de ejemplo. No significa que uno tenga que implementar un sistema productivo en un colegio necesariamente, pero sí podría identificar algún, diríamos, vamos a ver en este momento, algún laboratorio o alguna sistema que permita la integración de las disciplinas. ¿Cómo? Por ejemplo, muchas veces el gobierno implementó los biohuertos, un programa de educación con biohuertos en los colegios. Por otro lado estuvo la hidroponía, ¿no?, la acuicultura, pero encontramos en la acuaponía una propuesta interesante de un sistema productivo que puede generar una gran expectativa en los alumnos y a su vez una connotación de generar contenidos integrales. Vamos a ver cómo. La acuaponía es un sistema en el cual conectamos la hidroponía con la acuicultura mediante un circuito
de agua, ¿no? De recirculación de agua, con filtros donde hay una participación de microorganismos, ¿no? Bacterias nitrificantes, ¿no? La transformación de amonio, de las excretas de los peces a nitrito, nitrato, y luego tenemos una fuente de nitrógeno para el cultivo hidropónico. El cultivo hidropónico, es decir, un cultivo vegetal, ¿no? El proceso de fotosíntesis, absorción de nitrógeno, la transformación, y luego tenemos limpia el agua nuevamente para el tanque de peces. Esa integración de dos, diríamos, sistemas biológicos, ¿no? Con rutas bioquímicas que van a permitir la sobrevivencia de ambos. Y eso es lo que pasa en la vida también. Al final, cosecha un colegio, por ejemplo, al mes, sus hortalizas, y cada 3, 4 meses, dependiendo del crecimiento, peces, ¿no? Pero ¿cuál es lo importante de este sistema aeropónico? Y esta es una de las exhibiciones que hacíamos en las ferias de Cositec, de Eureka, en aquellos años, con un programa que le denominamos Urgencia Educativa. Pese a que mi actividad económica es otra, es la fabricación de máquinas, ¿no? Para la agroindustria, y tecnología que aprendí en Corea y trabajé con ellos allá en la electrónica aplicada a la biología, siempre tuvimos el interés de promover esta iniciativa en colegios, ¿no? Bien, para poder tener una educación basada en la investigación científica y a su vez una educación que fomente la ciencia y tecnología de manera integral, que vamos a ver. Esta exhibición era parte de Eureka en algún momento de la Feria de Ciencia. Entonces, lo primero que hemos visto es el sistema productivo. Este sistema productivo, en los retos de mantener los cultivos de peces y hortalizas, nos demandan pues una serie de conocimientos, ¿no? Nos requiere no solamente los conceptos de teoría, sino la experiencia directa de los alumnos, como si fuera pues experimentos propios, pero ahora en un ámbito real, en un sistema productivo. Y entonces se generan contenidos, o hacemos un matching de los contenidos de una currícula con las demandas de la producción del sistema productivo, o las demandas, ¿no?, que tienen los sistemas tanto vegetales o animales. Podemos ver ahí, ¿no?, estudiar fisiología de peces, el tema, por ejemplo, incluso ahí podríamos ya explorar niveles más amplios sobre peces, ¿no?, como la clasificación propia, los sistemas de respiración, etcétera, los microorganismos de la transformación de amonio a nitrito, nitrato, y reconocer pues el rol que tienen las bacterias, ¿no? Su motilidad, si es por ciliatura, flagelo, en fin, reconocer gran positivos de granos negativos y verlos realmente, ¿no? No estar solamente en una pizarra y aprenderlos de memoria, los veo interactuando, porque me voy a dar cuenta cómo se transforma el amonio en nitrito, nitrato y una fuente de nitrógeno para las plantas. Voy a ver. Aquí vemos la fotosíntesis activa en la formación de microalgas, en fin, ¿no? La calidad del agua, el pH, la conductividad, ¿no? La germinación de las plantas, por ejemplo, ¿no? Va a ser muy importante, ¿no? Identificar quién sabe esta fenología, el desarrollo propio, cortes histológicos que se pueden hacer para comparar distintos familias o grupos botánicos, etcétera, ¿no? La física involucrada, por ejemplo, en la polarización, la luz. Y bueno, es justo los sistemas de recirculación requieren mucho de un conocimiento de física, que lógicamente es práctica, pero lo podemos teorizar y poder conectar con el alto nivel de la física, por ejemplo, de Pascal, etcétera, ¿no? Bien, química, biología, física, electrónica, y ahí venía el STEM, ¿no? Sin querer habíamos entrado al STEM, al Science, Technology, Engineer, Mathematics, y Arts and Mathematics ahora. Y en mi caso, pues, yo reconocía que lo que después se volvía una moda en la educación STEM era una realidad al integrar las disciplinas en un sistema de producción, ¿no? La electrónica, por ejemplo, si vemos un Arduino, sensores, y poder nosotros hacer que el sistema sea automático en la recirculación del agua. Las ferias de ciencias que participamos, llevábamos todos los módulos, ¿no? Acá, por ejemplo, me sorprendió ver
cómo los niños tienen una curiosidad natural que tenemos todos innata para sobrevivir sobre los aprendizajes, ¿no? Esa curiosidad se va reduciendo cuando vemos que el colegio, el aula, al final nos va encasillando y perdemos mucho de la creatividad y de la indagación y por lo tanto de la conectividad con la ciencia y tecnología. De ahí es que en otra reunión podríamos evaluar la propuesta de Ken Robinson sobre una educación disruptiva. En un experimento que él hizo a niños, les entregó de edad muy temprana un clip que usamos para juntar papeles, ¿no? En documentos. Y les preguntó muy niños, ¿para qué sirve? Y había múltiples ideas, ¿no? Nunca lo habían visto el clip, así que los niños comenzaron a volar con su imaginación para la utilidad y para qué podría servir. Y era fabuloso ver el nivel de creatividad y de descubrimiento de nuevas aplicaciones de esa herramienta cuando eres muy joven y no estás influido, muy niño y no estás influido. Y poco a poco esa misma pregunta se las hizo más adelante y a jóvenes de diferentes edades. Y mientras más avanzaban en su educación, menos aplicación le encontraban, más que la única que ahora todos creemos que para eso nada más sirve. En fin, la educación no siempre es la más apropiada para poder crear. Entonces, hemos visto que un sistema productivo puede generar contenidos en los retos de la producción y ahora veíamos las innovaciones pedagógicas, ¿no? Una de las más potentes que encontramos y conectamos en esta propuesta de urgencia educativa, que incluso después lo llamé Wiñay Runashai, un programa de educación, porque me traté de vincular más con el ámbito rural, a raíz de que mis proyectos de aplicaciones de tecnologías de agroindustria se conectan muy fuerte con la ruralidad del país, ¿no? Fue la 5E, que lo utilizó mucho y lo utilizan todavía a propuesta del Smithsonian Institution en Estados Unidos, y vemos que es un mecanismo muy práctico que el docente puede hacer uso, incorporar dentro de su estrategia pedagógica para poder lograr un aprendizaje significativo de conectividad y de aplicación en el alumno. Por ejemplo, enganchar al alumno, ¿no? Mediante la problematización, ¿no? La indagación, y luego explorar, él mismo explora, ¿no? Sobre conceptos, nuevas aplicaciones, y ahí explain, luego extiende sus conocimientos a otros ámbitos, y ahí viene una integración, y la evaluación está en el mundo real, su propia aplicación en el mundo real. La 5E fue una propuesta, y ahí vemos justamente que permitió un desarrollo de toda una industria de módulos muy potente de una compañía, Carolina Biological Supplies, de la cual tuve una experiencia muy interesante en Carolina del Norte, en Estados Unidos, en North Carolina, en el Research Triangle, muy bonita esa zona, justamente todas las compañías vinculadas a investigación, y justo ahí una que tiene más de 90 años en la producción de material científico y de tecnología para colegios, para educación. Esa niña, por ejemplo, estaba viendo moscas mutantes de Drosophila de la Facultad de Biología. Mi profesora le digo, dame diferentes mutantes, que justo nosotros les proveíamos de Carolina Biological para las clases de genética, y podía ella ver, por ejemplo, mutaciones a nivel de alas, antenapedia, por ejemplo, había una mutación donde la pata crece en vez de una antena en la misma posición, y esa sorpresa que vemos en esa niña le cambia para siempre la vida, ¿no? Sobre la ciencia. Y ahí vemos el módulo en verde, es Inquiring Science. Eran los módulos y había más de 80 tópicos de ciencia identificados, y los módulos se vendían por miles por día a todos los colegios en Estados Unidos, ¿no? Módulos para biología, química, medio ambiente, que integraba la física. Y, por ejemplo, esta era una idea de los módulos. Al final, nuestra compañía
también propuso traducir los módulos en una alianza con Carolina Biological Supplies y nos dimos con la sorpresa que teníamos que adecuarla a nuestra realidad, a nuestras necesidades, identificar aquellos que convergen en nuestra currícula en el sentido de la coherencia del enfoque territorial, ¿no? Es decir, una educación distinta por regiones dependiendo de los tópicos que debemos intensificar. Entonces, ese STEM se hace realidad, no solamente porque hablemos y hablemos de STEM y nos vamos a la robótica, a hacer pelear un par de robots con Arduino o con otros sistemas, ¿no? Incluso grandes negocios se hacen con compañías que al final nos generan una dependencia y moda en el uso de algunas herramientas de la tecnología. Yo soy un convencido que estamos también generando una dependencia de moda sobre la educación y no necesariamente yendo a la educación que necesitamos, ¿no? Yo no voy a pretender hacer drones en un país donde, que en realidad nuestro expertise sobre tecnología y automatización podría estar orientado a otros sectores, como hacemos ahora, ¿no? Hacemos IoT en la compañía, en mi compañía IoT, hacemos Internet of Things, ¿no? Aplicado a todos nuestros equipos que tienen procesos de agroindustria, ¿no? Y entonces la automatización y todo está, y los sensores están vinculados a ser parte de una oferta en la nube de data que al final puede ser minería de datos, ¿no? O aprendizaje o inteligencia artificial, pero no me voy a meter en un rol que no es el mío, sino simplemente por dependencia. Y ese es un problema que veo y hago una crítica al establishment de educación de mi país que habla de STEM, y al final es una moda y no necesariamente una estrategia coherente a lo que necesitamos. Estados Unidos sí lo tiene claro, Asia lo tiene clarísimo, especialmente Corea del Sur. Sin embargo, estos aliados, yo trabajé muy fuerte con Carolina Biological Supply, que es su componente más sólido en contenidos, los determina el Smithsonian y el Clemson University y la NASA, ¿no? Bueno, lógicamente otras universidades como Berkeley, etc. Entonces hemos visto el tercer componente, innovaciones pedagógicas. Y el cuarto componente lo denominé en la tetra de la educación las tecnologías, ¿no? Inevitable. Yo mismo hacía uso de la tecnología. Mi compañía fue la primera en fabricar los sistemas de videomicroscopía en los 90. Hice mucho dinero. Vendí más de $1 millón solamente en microscopios con sistemas de videomicroscopía a los colegios del país. Mi competencia, Zeiss y Nikon, lo vendían a, que te digo, pues $2,000, $3,000, y yo menos de 1,000, solamente porque había adaptado las cámaras CMOS que se usaban para vigilancia en el prisma o en la parte superior de los prismas con un aditamento que compraba en Estados Unidos que era muy barato, que era un lente proyectímetro, y entonces le sacábamos la vuelta a las grandes compañías. Además ya yo fabricaba mis propios microscopios a mi marca, que eran Beltec Scientific, en los 90, ¿no? Entonces me vinculé mucho en el uso de las tecnologías. Hay muy malas anécdotas de gobierno, ¿no? Donde a uno lo unen o lo reclutan para un proyecto y al final ves que la corrupción se apodera de todos estos grandes proyectos, y uno que les comento es el proyecto, ya me olvidé, de la época del gobierno de Toledo, que quería transmitir, ¿no? Virtualmente clases desde el Minedu, algo así, ya me olvidé el nombre, Huascarán. Y entonces, como tenía mi compañía la mejor data, diríamos, de microscopía, porque habíamos hecho manuales con imágenes de microscopía sobre recursos propios nuestros, ahí vemos quinoa, por ejemplo, entonces fuimos seducidos para formar parte de ese proyecto, pero por suerte me salía tiempo. Y ese es uno de los otros grandes retos de la incidencia política que hacen ustedes desde Participe, ¿no? Que al final podemos tener muy buenas ideas, pero incluso hasta una incidencia política, pero tenemos que tener mucho tino y no en la crisis que tenemos de valores a nivel de los decision makers o de los políticos, ¿no? Bien, pero hemos hecho desde empresa privada estas exhibiciones bellísimas y nos llenan de orgullo. Bien, aquí por ejemplo ya en Corea
원래 스마트홈 기본. 와, Ahí vemos 이것이네. 반가워. que el uso de las tecnologías ya en 2007, 2008, una alianza entre el operador OLE de telefonía en Corea del Sur había permitido el uso de unos sistemas de educación virtual para niños en la temprana edad, niños nativos tecnológicos. 재밌게 시키세요. El robot Kibot tiene ya contenido. El robot, vamos a ver, 음성으로 tiene sus propios sistemas incluso de vigilancia para los niños y de contenidos y a distancia los profesores podían reforzar los aprendizajes de manera lúdica, ¿no? Esto es solo para mostrar que ya desde el 2006, 2007, la compañía OLE tenía esta oferta de la educación virtual potente, ¿no? Pero siempre, diríamos, con el componente de innovaciones tecnológicas del sector privado, que en este caso lo denominaron el robot Kibot. En fin, las tecnologías transformaron los colegios en Seúl, colegios totalmente, diríamos, smart school, ¿no? Voy a cortarlo, es un video un poco más largo, pero en fin, ya creo que todos sabemos, ahora a raíz de la pandemia hicimos uso de la educación virtual y nos dimos cuenta que estábamos muy lejos, nos agarró muy mal. Si bien es cierto, la pandemia demostró que no solamente teníamos dificultades logísticas para la educación, es lógico que las teníamos para el tema de salud, ¿no? Por algo llegamos a tener el peor performance en el manejo de la pandemia en el mundo, por muerte por millón de habitantes. Y a su vez, la educación virtual no logró lo que se esperó, ¿no? Al final no pudimos hacer uso de las herramientas tecnológicas por una serie de limitaciones. En fin, esa imagen es de Hong Kong. También tuve la suerte de trabajar muy buen tiempo en Hong Kong con educación, Estados Unidos y Corea. Y Kibot fue fabuloso para la edad temprana de los niños. Los contenidos eran muy orientados a las necesidades propias de la educación de Corea del Sur o del gobierno que había establecido el gobierno, proyectos también potentes de Google, de niños o jóvenes que enseñan a otros niños, ¿no? Era sorprendente ver eso. En fin, entonces las tecnologías son un cuarto componente de la tétrada de la educación y su evolución, por eso el concepto que inicialmente les comenté de tétrada, permitía adecuarla a los cambios, ¿no? que tiene no solamente el mundo, sino los cambios propios de las experiencias que puede tener, por ejemplo, el docente para incorporar innovaciones pedagógicas o uso de tecnologías, ¿no? En fin. Bien, yo más bien quisiera que pasemos a las preguntas, ¿no? Ya hemos conocido lo más importante, que es permitir una educación en ciencia y tecnología potente, ¿no? Que permita cambios en el futuro, ¿no? Veramos. Adelante, si capaz hay algunas preguntas. Buenas noches, ¿pueden levantar la mano? Vemos a Salomón Soldevilla, por favor. Sí, gracias, Matilde. Bueno, Jorge, primeramente, realmente me he quedado encantado por tu presentación, no solo por la calidad del préstamo como lo has hecho, sino principalmente por el contenido y el mensaje que nos has dado con toda esa consecución de tus diapositivas. Mi pregunta va enfocada, obviamente, soy Salomón Soldevilla, trabajo en Prociencia, el Concitec, hace ya varios años, y tengo trabajando en fomento de ciencia y tecnología casi 15 años. Soy parte de Participe del equipo de plan de gobierno y realmente tu experiencia de otras partes del mundo y esa intención o esa fuerza que le quieres dar para recoger lo bueno de las otras partes del mundo y recoger lo bueno de lo nuestro cuando piensas en las comunidades rurales, es un pensamiento
que recoge, participe como parte de su planteamiento de política. Y eso es importante reconocerlo en tu caso, Jorge. La primera pregunta que tengo es, ¿qué tan factible en el mediano plazo es trasladar esa política educativa memorista que tenemos en el país hacia una política educativa basada en CTI o basada en la aplicación del conocimiento a nuestra realidad? La segunda es, ¿has visto alguna experiencia en el país respecto a esa intención de pasar de lo memorístico a lo útil en la vida? Principalmente en las zonas rurales, porque ellos con la limitación hasta de profesores entran a experimentar, obviamente no tan estructurado como lo tienen los de Corea del Sur o los finlandeses o los americanos. ¿Has visto alguna experiencia que pueda ayudar a recoger experiencias locales sobre este tránsito? Ok, fíjate, antes que nada, muchas gracias y mantengo una lámina que resume, ¿no?, esa integración de la física, química y biología, porque al final lo que deben entender nuestros profesores y especialmente el alumno, que es lo que nos interesa en este caso, es el que recibe esa transformación del conocimiento, es que no están las disciplinas, no existen las disciplinas en la naturaleza como tales, sino lo que nosotros estudiamos son fenómenos, que al final, para poder entenderlos mejor, los hemos separado en conceptos dentro de grupos de conocimiento distintos, que hacen que exista la física, que exista la química, que exista la biología, las matemáticas, etcétera, ¿no? Incluso el arte y la cultura asociada, ¿no? Al final, el mundo, o sea, la civilización va a dar el arte, ¿no?, las manifestaciones humanas, pero la naturaleza es una integración, en realidad es el todo. Y entonces es por eso que esta lámina lo que buscaba y lo que busca, porque como ustedes lo propongo para retomarlo y fortalecerlo, adecuarlo, incluso estamos hablando de algo paralizado desde el año 2013 por la crisis política sucesiva. Yo retorno al Perú para exponer en el CEPLAN la estrategia de los Tecnoparks, que otro día podríamos discutirla, potente, muy potente. Y estuve con el CONCITEC muy cerca y al final los lobbies hacen que uno pues salga del escenario y bueno, como somos privados nos dedicamos a nuestros negocios. Sin embargo, buscamos la incidencia política con ustedes, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, la capacitación docente no solamente diríamos, tal como se enfoca ahora una capacitación por mérito para poder escalar, no está funcionando, ¿no? Se requiere una revolución de los conceptos de educación para que la ciencia y tecnología realmente tengan un rol. Ustedes son un partido por la ciencia y es absurdo que el país pretendamos que valore la ciencia y tecnología si no tenemos una generación que se ha forjado identificando el potencial de la ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Y es lo que nos pasa. Tocamos la puerta a un empresario y no nos valora, no sabe la importancia de la ciencia y tecnología, sin embargo hace uso de ciencia y tecnología foránea porque utiliza maquinaria y tecnología que ya está establecida y no la innovación que podría proponerse en un R&D o un departamento de investigación y desarrollo propio de la compañía, ¿no? Igual nos pasa en los políticos y peor cuando se deslegitima o se pierde imagen en la oferta de ciencia y tecnología porque no tenemos tampoco tan buenos científicos. Hay que ser una crítica también entre nosotros. Yo, por ejemplo, soy un científico mediocre, malísimo, porque en realidad me tuve que dedicar más a la aplicación de la ciencia y tecnología que a hacer ciencia y tecnología. Y es más, hay una cosa que también espero que participe, pueda proponer una discusión. La ciencia requiere políticas distintas a las de tecnología. Y se los digo con toda la transparencia del mundo porque el CONCITEC ahí se equivoca. Cuando va de un lado a otro, si va a la ciencia aplicada, a la ciencia básica o a la tecnología. Hacer ciencia es conocimiento y tecnología son herramientas potentes, pero al final están vinculadas una del otro, pero requieren políticas distintas, ¿no? Por eso vemos en el Perú un Innovate
que va hacia un sector, pero muchos de los grandes científicos realmente del país están en condiciones de dificultad de hacer ciencia pura, ¿no? Entonces, experiencias en el Perú son muy pocas, pero sí hay, en los privados. No voy a mencionar los grandes colegios de Perú, que sí he tenido participación por los vínculos empresariales, pero solamente te comento que colegios que tienen bachillerato internacional ya me invitaban y hacíamos uso de estas iniciativas. Y lo tratamos de hacer con colegios rurales por la Dirección Regional de Educación o las UGELES, y era una tramitología y una mediocridad en la burocracia y en el entendimiento de la propuesta, ¿no? Entonces, no es un problema de financiamiento necesariamente, es un problema de actitud, de comprensión, de capacidades, en fin. En el sector privado es un problema de lobby. En el sector privado se maneja de otra forma, ¿no? Pero en mi caso, mi colegio en el que yo me formé es un colegio experimental, fue un colegio experimental, ¿no? Entonces, al final se separaba del contexto de la currícula y de las metodologías impuestas por el gobierno y trataba de hacer uso de metodologías foráneas, extranjeras, incluso muy curiosas. Por ejemplo, en mi colegio nos separaron por casas, houses, por tendencias que teníamos supuestamente innatas según un estudio de psicología que nos hacían, y por los nacimientos. En fin, es bien curioso. Y entonces teníamos casas con un color y un líder: Einstein, color amarillo, Yellow, la casa Einstein; houses, así le llamamos; Shakespeare, color rojo; Luther King, y así, color azul. Y nos separaban 2 o 3 veces por semana en multigrados e interactuábamos los que teníamos predisposición para hacer ciencia, y así fue. Y algunos para hacer política, otros para hacer literatura, arte, y así. Entonces, yo creo que cuando el educando o el promotor de un colegio tiene libertades, puede explorar y va a querer implementar estas cosas. Bueno, adelante si hay otra pregunta. Sí, gracias por la respuesta. Seguimos con William Alberto, luego José Miguel Córdoba, Jorge Córdoba, disculpen, y José Luis Baraguilar. Adelante, William. Buenas noches. Doctor Jorge Gaviria, la verdad que esta noche es la segunda vez que participo de estas reuniones, y déjeme decirle que ha sido una conferencia A1 desde mi perspectiva. Me he reencontrado con 2 cosas. La primera, cuando en el año 87 yo venía de Talara, una provincia, hacia Trujillo, para poder sobresalir en mis estudios y empezar estudios superiores. Empecé a estudiar en aquel entonces Instituto Chan Chan, el mejor de la región, y me encontré con la misma palabra que usted ha citado bastante hoy, CONCITEP. Era un convenio que se tenía con tal entidad. Nos pudimos en corto tiempo familiarizar de muchos temas que para nosotros, en antaño, por mis propios lugar de origen, era completamente desconocido. Pero igualmente, y nuevamente por políticas de la misma institución, por políticas que ya son de aspecto social, se perdió toda esa oportunidad para poder ir desarrollándonos en ello. Usted también ha dicho algo importante. Usted ha mencionado que la curiosidad innata de los niños es encasillada en los salones, y también citó unos 4 aspectos de la formación tetra, o en principio tetra, que estoy empezando a entender sobre sistemas productivos, la innovación tecnológica, el tema de contenidos y el tema de tecnología. Solamente me gustaría pedirle nos oriente en el expertise que tiene vasto, en una solvencia inmensa de conocimiento en el tema. ¿Cómo podemos aplicarlo nosotros desde casa? O sea, porque si bien es cierto, el colegio allá en otros países es prioritario, ¿cómo nosotros en nuestro contexto podemos reforzarlo en casa, ya que es muy pobre el tema en nuestro medio en los colegios? Esa era mi pregunta, doctor. Bueno, muy rápido te comento que, William, ojalá me copian, creo que sí,
muy importante es que nosotros asumamos incluso, bueno, yo estoy seguro que todos los que estamos acá, por algo estamos acá, al margen de que somos izquierda o derecha, y me gustó mucho esa posición de ustedes y su liderazgo, ¿no? Al final lo que buscan es hacer uso de la ciencia y tecnología como motor del desarrollo, ¿no? Y la transformación del país. Es más, es indispensable. Yo tengo otra presentación donde da respuesta a lo que tú comentas, pero ya que incluso, por ejemplo, la televisión, ¿no? Y los medios masivos en los países donde la ciencia y tecnología tiene relevancia, puedes identificarla, ¿no? Es decir, en casa la gente y todos valoran la ciencia y tecnología. Aquí no, pues aquí es desconocida, más bien es una limitación, es un tema difícil de comprender. Para un profesor inclusive es un reto mayor porque dice, oye, ¿quién va a preparar el laboratorio? No, olvidemos, teórico. Y peor con la virtualización, ¿no? Tampoco hemos logrado lo que esperamos. Incluso las universidades, también las que más se desarrollaron en su economía, diríamos, crecieron y desarrollaron más alumnado y publicaciones, entre comillas, no necesariamente ha sido por ciencia, ¿no? Entonces, es uno de los grandes retos que tenemos. La divulgación. El CONCITEC tuvo una muy buena iniciativa que participé hace años, innovación social, buscar un cambio en el rol de la sociedad sobre la ciencia y tecnología, un programa de innovación social con el profesor Tarazona, que era mi profesor en San Marcos. Cuando yo retorné justo de Corea, me convocó y visitamos todo el país para dar a conocer las propuestas de ciencia y tecnología, pero principalmente para identificar las barreras, ¿no? Y necesidades de transferencia de tecnología en los sectores productivos. Bueno, William, la siguiente pregunta, en realidad todas se van a conectar. En un rato, probablemente con mayor lucidez, puedo yo conectar tu pregunta mejor con otra. Adelante con la siguiente pregunta. Sí, profesor Córdoba, por favor. En primer lugar, felicitarlo pues al doctor Jorge por la excelente disertación y a la vez pues presentarme. No soy el profesor Joel Córdoba, docente de ciencia y tecnología en zona rural del país, específicamente en la región de Pasco. Bien, quisiera empezar comentándole algo, ¿no? Sabemos muy bien que la educación debe de responder a las necesidades e intereses de los alumnos. Y teniendo en cuenta que el estudiante de zona rural viene pues con un pensamiento, una visión holística, por decirle así, el estudiante viene pues, digamos, en el proceso de la siembra de sus productos, viendo el clima, viendo la semilla, la tierra, el agua, pues está trabajando climatología, está viendo la luna, astronomía y todo lo demás. Entonces viene con un pensamiento holístico a la institución educativa, donde es en la institución misma donde descuartizamos este pensamiento, esta visión, y no entendemos su cosmovisión, sea andina o sea amazónica, porque le damos por separado matemáticas, por separado comunicación, ciencias, geografía y todo lo demás. ¿En qué momento, aquí viene la pregunta, doctor, en qué momento la educación se separó de esta visión y solamente empezó a transmitir conocimientos? ¿Y cómo podemos hacer que nuevamente analizar, vivenciar la situación que vive el estudiante para poder proponer una propuesta coherente y que pueda desarrollar muy bien sus capacidades y competencias este estudiante? Y la segunda es que el estudiante en su quehacer cotidiano, digamos, desarrolla o interviene en la construcción de sus saberes locales. Y que también en la escuela o en la institución educativa no le dan el valor que corresponde. Sabemos muy bien que estos conocimientos locales o saberes ancestrales, pues, no han seguido el paso específico del método científico, sino que han pasado por otro procesamiento para que pueda ser una técnica o algo observable. Entonces, ¿cómo encontrar el punto de convergencia entre el saber local o el saber ancestral y el conocimiento científico, ya que el estudiante le pueda dar valor a lo que ellos vienen desarrollando, ¿no? Eso sería. Muchísimas gracias. Perfecto. Y fíjense, todas las preguntas se van a conectar, definitivamente.
Y es como tú dices, Joel. Fíjate, te doy un símil, ¿no? De lo que tú has padecido, porque tú al final eres un docente que te tienes que regir por los indicadores, ¿no? De las competencias y toda el protocolo que te impone el ser docente. Complicado, ¿no? Papeles, documentos que tienes que hacer. Y pierdes tu condición de docente, investigador, facilitador, y hoy día lo comentas, ¿no? Al final estás obligado a dictar disciplinas separadas. Cuando viene un niño que viene de apoyar a su padre en la siembra de maca y la cosecha, o de trabajar con el ganado, y al final te comenta que ha tenido una experiencia maravillosa con su familia y sus padres, y encontró, por ejemplo, un parásito ¿no? en el ganado, o encontró un problema que resolver en el campo. Y entonces, ¿qué le estoy dando yo de conocimiento para que él pueda sentirse que realmente es valioso lo que lleva del aula y lo conecta a su realidad? Y nuestro principal problema se resume en la libertad. Yo pienso que la clave está en la libertad de poder hacer uso de nuevas herramientas y metodologías y no encasillarnos en una sola. Al final, lógicamente, el enfoque macro va a ser la indagación, ¿no? El aprender para siempre. Probablemente la 5E, esa propuesta que les comenté, es muy sencilla, la resume. Pero si tú vas a los manuales que te da en este momento Minedu, vinculado con el CONCITEC, aunque más que nada Minedu, con los expertos, terminas en una filosofía y problematización sobre la enseñanza-aprendizaje, y al final nos perdemos y nos volvemos eruditos del proceso de enseñanza-aprendizaje sin hacer uso de él. Y ese es otro de los problemas que tenemos, ¿no? Y yo creo que Participe ahí es donde tiene una tremenda oportunidad. El país está lleno de diagnósticos, de estudios, y no aterriza. Entonces, tú acabas de decir algo concreto, tú tienes cómo aterrizar, pero a veces tu director del colegio o el del OGEL te dice, ¿qué ha hecho usted? Pero si le tocaba esta semana, entonces, señor, los he vinculado en la problemática propia del joven. Su proyecto está vinculado a su actividad con su familia en la chacra, ¿no? Y tiene esto, el otro. Y va a ser bien difícil. Tu profesor de matemáticas va a decir, ¿yo cómo voy a incorporar acá? Hoy día me tocaba álgebra. ¿Cómo lo incorporo? La falta de imaginación del docente en conectarlo también, porque al final está formado bajo el mismo ¿no? esquema. Al final es un círculo vicioso, ¿no? El docente ya está parametrado en que él es experto en la pizarra, ¿no? Como cuando nos hemos formado también nosotros. Por suerte mi colegio fue experimental. Es más, mi formación en biología, y ahí les comento, me costó 13 años en San Marcos. Si ustedes van a la Facultad de Biología de San Marcos, muchos saben que tuve que llevar las 5 orientaciones. Ahora ya no se puede. O sea, las 5 carreras de biología, entre comillas, ¿no? Microbiología y parasitología, genética y biología molecular, zoología, botánica, pesquería, microbiología. Todas las tuve que llevar. ¿Por qué? Porque al final era una universidad gratuita, tenía yo mi empresa, encima le proveía a la San Marcos en equipos de laboratorio los proyectos, y me di el lujo de llevar todas las asignaturas de las diferentes disciplinas o carreras propias que ahora son escuelas. Ahora ya es imposible, porque los selectivos ya son encasillados y cada uno es una escuela y ya no puedes pasar de uno al otro los cursos. Entonces, la libertad de que uno pueda identificar qué es lo mejor para su entorno, como docente, como director, como UGEL, ¿no? Y vamos subiendo al nivel, nos demuestra que lo que necesitamos es una educación coherente y pertinente al enfoque territorial, ¿no? Ahí culmino. Adelante con la siguiente pregunta. José Luis Vara, por favor. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Felicitaciones, doctor Jorge. Me ha parecido una ponencia, explicación más que didáctica, no sé, muy, muy interesante e innovadora, ¿no? Mi pregunta iba por la siguiente línea, ¿no?
siempre cuando hablamos de investigación, siempre hay un tema, pues, como si fuese una dicotomía, ¿no? Y es una investigación científica, no, es tecnológica, y al final está en esa comparación, ¿no? Diferenciación, y de verdad, en ese sentido, no se avanza en el aspecto de la divulgación, ¿no? La comunicación, darle sostenibilidad o darle un tema de productividad o hacer una actividad de producción o de repente darle pues algún mecanismo que la investigación sea de nivel, ¿no? Sostenibilidad en la calidad o en la gestión, ¿no? O también documentarla, ¿no? Siempre he escuchado eso en el tema de la investigación, o que sea un tema formativo o nivel o de especialización. En su experiencia, ¿no? Que se entiende que es muy de nivel, ¿no? Incluso hasta internacional. En el caso como país, ¿no? Nuestro nivel de investigación, digamos, es suficiente con lo que tenemos, un CONCITEC, ya que ya lo conocemos, la política que tenemos, ¿no? Desde la formación, de repente, o si lo enfocamos desde un tema formativo educativo, ya sea en un nivel básico o un nivel superior, pero cómo esto mejorarlo para que verdaderamente no solamente se recaiga en una investigación, sino también ir más allá, ¿no? O sea, no solamente el tema innovador, sino también darle un sentido más, pues, de publicación, ¿no? Un tema más, de repente llegar a un tema de patente, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿cuál sería su alcance para que nosotros como país, ¿no? Tengamos de repente alguna propuesta, ya que tenemos, en el caso de usted, una persona que ha comparado estas formas de ver la investigación en los diferentes niveles y en qué medida esto hacerlo, digamos, más viable como lo que usted está explicando, ¿no? Que esto no solamente recaiga pues, en un tema que sea algo escolar, sino no necesariamente también universitario, sino también que sea de provecho para un sector, ¿no? O sea, que realmente se cumpla esto de la transformación, que el conocimiento obviamente nos permita tener una tecnología propia como país, ¿no? Eso que quería preguntarle, ¿no? De repente una idea, un alcance, ¿no? Gracias. Bien, muy rápido. En realidad, el docente investigador casi no existe, ¿no? Salvo hace unos minutos quien criticó, creo que fue Joel, ¿no? Sus experiencias como docente y se da cuenta que al final ideal sería una clase en base a la investigación. Es decir, que le permita problematizar y buscar una solución al alumno y ese aprendizaje será para siempre. Y yo, por ejemplo, me formé en un colegio experimental, les comentaba, de compromisos tremendos, ¿no? Éticos, porque el profesor se da cuenta al final que tenías una predisposición capaz innata, ¿qué será? Condiciones, al final capaz condiciones, porque mi padre era ingeniero electrónico y ya trabajaba en inventos, inventaba en la noche, inventaba dispositivos que usaron para veterinaria, y en esa época hablar de patentes era un proceso muy largo. Inventó sistemas para ionizar el gas de los fluorescentes mediante 12 voltios, porque no había electricidad en la Costa Verde y vendíamos equipos en la Costa Verde. Yo era niño y veía a mi padre vivir de los inventos. Y así que se amanecía y se amanecía. Y yo me amanecía en el taller desarmando aparatos electrónicos, vi la evolución de la electrónica y estudié biología. Y dije, ¿qué hago acá? ¿Por qué me gustó tanto la naturaleza? Porque me habían regalado un microscopio. Entonces también son condiciones, ¿no? Pero ¿a qué iba? Que muchos acá en el Perú son de profesión investigadores, de profesión, ¿no? Tienen RENACID, tenemos todo. Como me dice un profesor que reniega, tenemos Rebeca, todos los nombres de las damas posibles ya, y los galardones. Pero la relevancia de nuestra investigación, el nivel de nuestra investigación, al final hay gente que ha investigado una sola vez toda su vida bajo el mismo, diríamos, paradigma que quiere romper o cambiar y publica una sola vez y transformó el mundo, ¿no? Aquí tenemos una carrera de investigadores, ¿no? Mientras más publicas, pero y eso nos está llevando incluso a bajar el nivel. Entonces, resumo tu pregunta en la respuesta de que la clave es el nivel
de investigación que logramos va a depender de nuestras propias capacidades y de la ética que tenemos, ¿no? A veces uno dice, estoy investigando esto porque leí que en otra parte del mundo ya lo han hecho, pero yo cambio de recurso o cambio de enfoque más o menos, pero ahí está la cosa. Y entonces generamos incluso una moda. Solo para hacer una crítica constructiva, mi facultad, la de biología, últimamente publica mucho, pero a veces me doy cuenta que publica sobre, más que ciencias, son aplicaciones de la tecnología en biología molecular. Mientras que en el Museo de Historia Natural tienes a alguien que publica un trabajo que le costó más de 15, 20 años en salidas de campo para ver cambios en ecosistemas y ahí comienza a desarrollar toda incluso conceptos nuevos o romper paradigmas. Entonces, eso es muy importante, identificar niveles de investigación. La siguiente pregunta. Sí, Maribel, por favor. Buenas noches, doctor Jorge Gaviria. Felicitaciones por su ponencia. Mi pregunta está enfocada básicamente en lo siguiente. Yo soy ingeniera de sistemas. Actualmente ya se hace se trabaja con interrelación de carreras. Entonces, en toda gestión de proyecto uno necesita un presupuesto, necesita tener los objetivos claros a través de un plan de proyecto. Y también necesitamos de recursos humanos, ¿no? En ese sentido, mi enfoque es el siguiente. Dada la experiencia que usted ha tenido viviendo en Corea, ¿cuánto de su porcentaje de PBI ellos invierten en lo que es investigación? Acá en el Perú es el 0,08% del PBI. Lo otro es, los planes de desarrollo son considerados en planificación. Me imagino que tienen un largo horizonte o, como ya también se ha comentado, ahora los planes son ya de más corto plazo, es un largo plazo de 10 años, debido, por ejemplo, a la irrupción de lo que fue la pandemia del COVID-19, ¿no? En ese sentido, se ve qué sectores van a ser los que van a focalizar, los que van a traer mayor beneficio, mayor rédito para Corea. En ese sentido, también ellos ya tienen una planificación de qué recursos humanos necesitan, digamos, para genética, necesitan, como también usted lo enseñó en las diapositivas que mostró, cómo es que ellos incentivan el tema de la investigación, la curiosidad que es innata en los niños para que ésta vuele y explore, ¿no? Pero ellos se relacionan directamente con científicos que están viendo temas actuales de genética u otros, ¿no? Entonces, ese tipo de formación lamentablemente falta en el país. En los colegios, por ejemplo, que ya en Perú la mayoría son particulares que cuentan con bachillerato internacional, también están segmentados de acuerdo a si van a ir al tema político, si van a ir a la investigación, si van a ir a tecnología, etcétera, ¿no? Y adicionalmente, lo que yo observo, voy a ser de repente un poquito dura, es que el profesional debiera de ser un científico, o sea, física lo debería dictar un físico, porque ama su carrera, va a expandir todo el conocimiento y va a hacer que el alumno quiera física, pero generalmente tenemos profesionales que son todistas. Yo, por ejemplo, me eduqué en un colegio primario y digo ridículamente que la primaria y la secundaria fue muy primariosa. Tuve que hacer 3 años de academia en Lavallejo para ingresar a la uni Ingeniería de Sistemas. Esa fue mi realidad porque vengo de un extracto socioeconómico pero el estudio me ha abierto muchas puertas, ¿no? He podido, por ejemplo, liderar todo lo que es la identificación del Perú a nivel internacional durante 10 años, ¿no? Entonces, yo quería que usted nos cuente la experiencia de cuál es el porcentaje que se invierte del PBI en Corea, según lo que usted ha analizado, y también en Estados Unidos y todas las organizaciones que apoyan, por ejemplo, el STEM dentro de la educación. Y también, por ejemplo, lo que usted observó de que para traducir los documentos de Carolina acá al Perú tenía que ser focalizado de acuerdo a cada región y a sus necesidades, ¿no? Entonces, todo eso me parece muy bueno para ponerlo en un plan de gobierno. Me gustaría ver sus impresiones, consejos. Muchas gracias. Muy rápido. En realidad, no puedo hablarte de las cifras exactas sobre el PBI, pero te doy una idea. Yo soy vine al Perú siendo parte de un proyecto que ganamos diríamos, el símil del CONCITEC en Corea del Sur, ¿no? Entonces, el proyecto era de $2 millones para hacer máquinas. Yo fui, me acuerdo,
con mis profesores de la Universidad de Kangwon, el equipo, el profesor es el líder. Además, a su vez, constituimos una compañía. Mira, ya ahí tienes el enfoque de licenciamiento del know-how, el conocimiento del laboratorio, ¿no?, de la investigación hacia el empresario. Y entonces nosotros nos constituimos una empresa y ganamos $2 millones para un anidamiento de 3 años en un tecnopark y desarrollar los prototipos de los deshidratadores infrarrojos, deshidratadores tostadores. Eso te da una idea de la magnitud, pero una parte más potente que esa era, o sea, si bien es cierto, el Estado ya tiene, yo pienso que una altísima inversión en ciencia y tecnología, ya por otro lado el sector privado en lo que se llaman los holdings. Y ahí viene el concepto del Tecnopark, ¿no? Y los holdings a su vez vinculados incluso en programas con colegios también, es algo interesante. Es decir, el rol del sector privado se suma a lo que el Estado gasta. Y ahí va nuestra crítica, ¿no? La ética, y por eso ustedes tienen que hacer mucha incidencia, la ética del sector privado sobre el apoyo a la ciencia y tecnología desde el colegio. Entonces, esa es tu primera pregunta. Las inversiones de gobierno siempre son escasas, pese a que son 10 o 20 veces mayores que las nuestras. Aún así, se dan cuenta que necesitan más. Y ahí vienen los holdings o los grupos de inversión. Y los tecnoparks eran una forma de canalizar. El otro tema, los planes de desarrollo ya no cambian de gobierno a gobierno, pues, ¿no? Entonces ya tú tienes claridad de un enfoque de 20, 30 años, pero tienes sí enfoque macro, por ejemplo, que se va ajustando. Un enfoque macro para Corea fue el Green Economy, ¿no? Y también Corea tampoco es la gran maravilla, o sea, ellos mismos se dan cuenta que se equivocaron y criticaban duramente de que al final se aprobaban proyectos de tecnología y no de ciencia pura. Fíjate, por eso yo siempre ahí aprendí mucho sobre la necesidad de tener distintas políticas sobre ciencia y distintas sobre tecnología, más aún cuando comencé a formarme mucho en el Museo de Historia Natural, pese a que mi expertise es tecnologías aplicadas, soy electrónico y biólogo, diríamos. Sin embargo, el romanticismo por la naturaleza me hizo que estuviera años con mi profesor Nils Valencia, el director del museo, y trabajando y alucinando ahí en el laboratorio. Entonces decía, qué bello es hacer ciencia, pero qué distinto es canalizar fondo para ciencia y canalizar fondo para tecnología. Corea hizo una crítica propia y dijo, somos unos monstruos en aplicaciones como Samsung, LG, Kia, Daewoo, etc. Y al final no tenemos un solo Nobel, ¿no? Entonces, y tú ves el enfoque de los británicos, ¿no?, de los norteamericanos, el top 10 de las universidades, ni hablar, estamos lejos. Entonces, se critica eso, ¿no? Entonces, no hay una receta exacta porque cada país va a tener que identificarse. Bien, creo que pasamos a la siguiente pregunta. Gracias por la respuesta. Bexy Carol Cisneros, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Jorge. Realmente, al escuchar cada una de las respuestas de acuerdo a las preguntas, le agradezco mucho por compartir todo ello porque está ocasionando una reflexión, creo, en cada uno de nosotros sobre el rol que deberíamos o que debemos ir desarrollando. A mí me gustaría comentarle, doctor, que nosotros hemos tenido, quien le habla es docente de educación primaria, de carrera profesional, y tengo la oportunidad también de ser docente en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Compartir con todos ustedes que la idea de la universidad es vincularnos, siendo una universidad estatal, es vincularnos a nuestra sociedad para tratar de dar solución a algunos aspectos que encontramos en la educación básica regular, ¿no? Fundamentalmente en la educación primaria. Fue así que desarrollamos un proyecto llamado Loncheritas Científicas BEME.
Usted hablaba antes de la 5E, justo nosotros analizamos cuáles eran las limitaciones, las ventajas, las fortalezas que tenía esta metodología y si nosotros desde nuestras necesidades contextualizadas a nuestra región Arequipa podíamos desarrollar una metodología. Fue así que surgió BEME, ¿no? Este proyecto tiene dos aspectos importantes. Uno, comprender que cuando los estudiantes llegan a la universidad, se encuentran como fragmentados en las áreas básicas y en las áreas en la matemática, así como en la comunicación o en la matemática, ¿no? Como que vienen fragmentados los estudiantes, no vienen comprendiendo que hay un todo, que hay una situación holística, que cuando uno comprende, cuando uno desarrolla, fortalece la curiosidad, como usted decía, todo eso les permite integrar y alcanzar la profesión que ellos han elegido de una manera eficiente, eficaz, ¿no? Para poder ayudar a su sociedad a salir adelante. Pero eso, cuando los chicos vienen a la universidad, ya estamos en un periodo casi tardío. Desarrollamos, trabajamos, pero nos cuesta más. Justo por ello surgió este proyecto de fortalecer en el estudiante la curiosidad, que pensamos que la educación básica regular o la educación en primaria le quita al niño, ¿no? Por el horario, por la segmentación de las áreas curriculares. Y entonces este proyecto lo que trató de hacer es integrar, relacionar todas las áreas curriculares, pero a través de la ciencia. Y utilizó, bueno, en la población que tuvimos en esta investigación, que es el distrito de Alto Selva Alegre, es un distrito con necesidades regulares en cuanto a ¿qué se llama? A la solución de sus problemas en el contexto a los que pertenecían estos estudiantes, pero son de instituciones educativas estatales. Se tomó todo el distrito, ¿no? Trabajamos con cuarto grado y costó dentro de este plan de trabajo, lo que más nos ha costado fue justamente la capacitación y el cambio de chip en los docentes, en concentrarse en el aspecto conceptual más que en el aspecto del ser o el hacer, ¿no? En función de la ciencia, en que el estudiante sea capaz de poder explicar las situaciones cotidianas de la vida, porque eso es lo que partió, lo que quiso determinar este proyecto, ¿no? Que utilizáramos las situaciones cotidianas para explicarlas científicamente. Y propusimos este método BEME, que son las siglas de la B de búsqueda de información. Vimos que había muchos ruidos cuando el estudiante planteaba un hecho vivencial de problema. Había muchos ruidos en comprender el significado de algunas de los términos que él mismo quería conocer, pero como no lo conocía o como lo leía o como buscaba la información, se detenía en ello. Entonces, por eso iniciamos en un acercamiento de un hecho vivencial, partíamos a la búsqueda de información, luego a la experimentación en sí, y para ello surgió la loncherita, que no tiene nada que ver con alimentos, sino que es un mueble con compartimientos que tiene patente de registro industrial, como la loncherita BEME, en el cual son laboratorios portátiles, que esté equipada con medianamente lo necesario para desarrollar diferentes experiencias para el cuarto grado de educación primaria. Nosotros sí respetamos lo que el Ministerio de Educación de alguna manera nos los pone en el área curricular, qué competencias debe alcanzar un niño en el cuarto grado, ¿no? Entonces se equipó de esa manera. ¿Y cuál es la fortaleza de esta loncherita científica? Que no era uno para todo el aula, ¿no? Se dotaron de tantas loncheritas por grupos de trabajo. Y como son movibles, tienen sus patitas, perdón por el término, para desplazarse de un lugar al otro. Ellas ahora en estas instituciones han ido pasando a los otros grados, ¿no? Y los docentes capacitados han podido hacer el efecto multiplicador dosificando las experiencias de laboratorio y teniendo cuidado
con la protección del estudiante. Entonces, ambas situaciones, el de este laboratorio portátil y de la metodología BEME, originó también guías para el docente primero, al que se le capacitó, porque él primero hacía las situaciones, aprendió a plantear, a reconocer, necesidades urgentes en el aula frente a lo que el niño vive en su vida cotidiana, ¿no? Y fue muy gratificante ver cómo el niño, al final, porque luego de ello, que él experimentaba, hacía la medición correspondiente y finalmente daba una explicación científica de lo que había vivido, ¿no? Entonces, fue muy gratificante ver cómo el niño al comienzo no había mucha coherencia, mucha cohesión en sus expresiones, a pesar de que leía, y al final fue capaz de explicar cada uno de los hechos científicamente, ¿no? Porque lo comprobó, lo vivió. Y estos muchachos han mantenido un nivel de creatividad, de curiosidad, de necesidad de satisfacción de las situaciones que se le va dando en la vida cotidiana. Nosotros lo hemos dejado ahí, ya justo terminó la pandemia, presentamos también el proyecto en Trujillo, tuvimos la oportunidad de viajar para compartirlo, pero vino la pandemia y como que nos detuvo. Pero realmente creo que usted con sus investigaciones, así como usted, hay un grupo de docentes que nos gustaría, a pesar de las situaciones, que diera en cuenta que estamos limitados por dinero, estamos limitados por capacitaciones o porque de repente necesitamos aún conocer más. Hay muchos que tenemos grandes inquietudes por querer mejorar el desarrollo de nuestros estudiantes en todos los aspectos, no solo cognitivos, sino fundamentalmente en esa capacidad de poder dar solución a los problemas que se le vaya presentando, soñando despiertos de que podremos contribuir con la construcción de nuestra sociedad de una manera adecuada, ¿no? Porque somos todo queremos solucionar como lo hacen los demás, cuando creo que nosotros también tendríamos la capacidad de hacerlo. Gracias, doctor Jorge. Perdón por tanto compartir. Yo solamente ahí coincides con algo en tu propia experiencia, en lo que significa la pasión por enseñar. Alguien dijo, yo creo que un físico debe ser el profesor de física. No necesariamente. Es más, es posible que el físico sea muy malo enseñando y siendo un apasionado en la física. Hay que tener método, y el docente, aparte de la pasión por enseñar, ¿no? Por algo se hizo docente, tiene método. Y puede sentir la pasión del investigador de la física, de la química y de la biología al descubrimiento y transmitirlo al alumno. Yo pienso que al final hay que pensar en que más bien mejorar las capacidades del docente y su formación para que no tengamos que volver a decir un biólogo me tiene que enseñar biología. No, es más, le soy sincero, en biología mismo hay profesores malísimos y son extraordinarios investigadores, ¿no? Entonces, esas son cosas que hay que ir adecuando. Finalmente, a ver si hay otra pregunta. Hay mucho, yo creo, por discutir. Yo estoy muy agradecido de la plataforma. No es que sea político, todo lo contrario, pienso que si no se hace política no se va a poder transformar el país desde el lado nuestro, pero al final en el quehacer de nuestra vida, uno de joven, especialmente mi formación en un colegio privado que me hacían cantar el himno a los Estados Unidos los días lunes, y luego estudiar en San Marcos, me enfrentó a una dicotomía del mundo, ¿no? Modelos distintos, ¿no? Y entonces uno se hace comunista, socialista, izquierda, luego conozco más, desarrollo mi empresa en los 90,
Es más, lo que Betsy ha comentado, yo propuse en los 90 el maletín itinerante para la biodiversidad. Incluía mi microscopio portátil, mis láminas, lupas y todo para investigar para zonas rurales. Y luego desde el mundo de la empresa me doy cuenta que sigo con los mismos sueños de un joven apasionado como socialista, comunista, pero al final mis métodos son de derecha. Entonces uno se da cuenta que al final somos simplemente de todo lo que podamos recoger en la vida y lo podamos hacer útil para los demás, ¿no? Aquí se rompen las ideologías que nos separan, sino más bien se fortalecen aquellas que nos unen. Y es lo que esperamos, ¿no? A ver si hay una siguiente pregunta. Sí, tenemos nuevamente a Salomón Soldevilla, por favor. Sí, Jorge, gracias por el espacio y gracias por las brillantes respuestas que le das a cada uno de los interesados sobre tu tema, ¿no? Un poco para acotar a la pregunta que hicieron, la inversión en Corea del Sur en promedio es de 4.5 a 5% del PBI. El país que más invierte en Latinoamérica está en el orden de 1.2 a 1.5%, que es Brasil, y Perú está obviamente en 0.01. Ese es más o menos el orden. Lo que te iba a comentar, Jorge, es que Concitec obviamente yo soy parte del fondo concursable, sin embargo entiendo lo que hace Concitec y voy a un poco responder a las inquietudes que se versaron en tu presentación. Concitec recoge experiencias del país y las traduce hacia políticas. Recoge experiencias en base a estudios, ¿no? Y sobre la base de esos estudios, cuando tú haces referencia a la innovación social que en algún momento se hizo, después de todo ello, Concitec hace algunos años determinó que era necesario el financiamiento para investigaciones aplicadas con enfoque social. Y hoy, por suerte, precisamente acá entre los asistentes, está una de las monitoras de proyectos de ese tipo, ¿no? Y en esa dinámica, lo que se trata es de entender desde la mirada antropológica y social cómo la investigación aplicada se enfrenta, o los resultados de investigación aplicada se enfrentan al entorno para que el conocimiento pueda generarse en valor hacia la sociedad, que ese es otro tema que nunca se ha gestionado como tal, ¿no? Entonces, en esa mirada, cuando yo veo la tétrada que tú planteas, ¿en dónde queda el entorno social para que el conocimiento pueda madurar en una propuesta de educación con CTI, Jorge? Muy bien. Fíjate que si tú recuerdas, claro, he pasado muy rápido, la presentación está basada en una coherencia de la educación en base a las necesidades de innovación o transferencia tecnológica en los sectores productivos de cada región, pero mucho hago ver que siendo un país megadiverso, y el concepto megadiverso se le atribuye por diversidad biológica y diversidad étnica y cultural. Hay un traditional knowledge, ¿no? Ese TK, ¿cómo decimos? Conocimiento tradicional asociado. Entonces, la educación del Perú, y justamente la problemática que tenemos en este momento política tan fuerte con el sur, es porque no entendemos ese enfoque de cosmovisión y de cultura asociada a los aprendizajes que han tenido o incluso a la forma de ver la política, la sociedad, ¿no? Etcétera. Entonces, la tetra de la educación es justamente un modelo que, si bien es cierto, está más enfocado a potenciar la ciencia y tecnología en base a la indagación sobre la integración de los fenómenos para que las disciplinas puedan conectarse con facilidad. También ahora con el STEM, y ahí viene la respuesta, con el STEM se incorpora pues justamente las humanidades, ¿no?
como alguien dijo, Betsy o alguien anterior, un profesor que habló muy bonito sobre sus experiencias en campo, puede hacer hasta poesía o literatura en la descripción de la investigación propia. Entonces, dejemos volar la imaginación del docente para que el alumno pueda volar también y al final pueda hacer uso de la expresión de las humanidades desde niño, ¿no? Desde joven. Entonces, yo te lo digo, o sea, al final mi forma de vida, de hacer negocios, está vinculada incluso a una expresión de pasión por lo que hago, y cuando tengo que escribir en algún momento hago uso de una expresión romántica, ¿no? Entonces buscamos ya integrar las manifestaciones humanas y de la sociedad, ¿no? Aun cuando hacemos ciencia y tecnología, si nos parezcan duras de facto o a veces tan frías como pueden ser el estudio de, no creo que Maribel comentaba, ¿no? Ella estudia informática, ¿no? Computación. Bueno, es muy interesante. Yo solamente le voy a comentar que al final yo vivo de proyectos que se están haciendo realidad en mi país poco a poco, gracias también al Concitec. Ciencia Activa me apoyó en el proyecto AgrumSoft, que ahora recién lo relanzo. Fue un fracaso absoluto mi enfoque, pero fue tremendamente útil el software. Lo utilizamos, la aplicación móvil para la trazabilidad del cultivo del café. Lógicamente para Concitec en ese momento dijo, está loco, usted nunca logró los objetivos, pero aprendimos muchísimo y ese es otro de los problemas que tenemos. El monitoreo de los proyectos es muy malo, ¿no? Porque se volvió administrativo netamente y de indicadores muy superfluos. Cuando en investigación el error te acerca mucho más a un gran cambio. Por ejemplo, ahí me enfoqué más en dar información a un trader y un trader lo que menos quiere es que su información se dé a conocer. Entonces me di cuenta que AgrumSoft estaba equivocado, pero la plataforma de trazabilidad y el software, la aplicación móvil que se desarrolló y la nube y ahora con los dashboards para poder dar información de un tracking, y ahora lo llamé Tracking Living Forms, o sea, AgrumSoft ha abierto un nuevo proyecto que tenemos con el sector privado, con Microsoft, con Google, mucho más potente. Entonces, ese es un ejemplo de un proyecto, entre comillas, fracasado, pero potente ahora, ¿no? Entonces, nunca debemos pensar que los proyectos de ciencia dan de la noche a la mañana los resultados. AgrumSoft da a conocer ahora BioTrace, ve mi página y es alucinante ahora ver cómo un grupo de jóvenes trabaja conmigo en el cloud y está haciendo maravillas. Y eso me conectó con IoT, que es la Internet of Things de las máquinas que fabrico, con limitaciones y gracias a empresarios que han creído en uno con todas las limitaciones que he tenido para cumplir con ellos, limitaciones económicas, ¿no? De logística, pero se han logrado cosas únicas, ¿no? Como la primera máquina en tostar café mediante luz infrarrojo en el país, que está en una comunidad llanesha en Villarrica. También es un proyecto del Programa Nacional de Innovación Agraria del Fondo del Banco Mundial. Y tengo otro que hace muy poco cerré también con una tremenda limitación donde que en los dos he quedado desfalcado económicamente. Como le dije a los evaluadores, ¿quieren que les diga la verdad? La comunidad no tenía para poner las contrapartidas. Y hemos tenido que poner las contrapartidas nosotros y hacer una alianza potente con los productores y confiar en ellos y viceversa. Ellos puneños, ¿no? Arriba en Ocubiri, maravillosas personas, ¿no? Uno diría como uno que nació en Miraflores, estudió en un colegio privado privilegiado y hace proyectos en Ocubiri, en las lagunas, con gente quechua hablante, con una visión distinta e incluso con una serie de nociones erradas sobre lo que nosotros podemos hacer con ellos y viceversa. Entonces en Ocubiri tenemos un deshidratador infrarrojo de trucha para poder romper
el gran problema que tenemos, ese paradigma de la trucha fresca y la cadena de frío, ¿no? Bueno, en fin, entonces yo estoy muy agradecido también de mi país, especialmente el CONCITEC fue mejorando en cuanto a canalizar fondos, se invirtió muchísimo más los últimos años, pero San Marcos se transformó con laboratorios extraordinarios, pero nos están faltando ideas. Dinero ha sobrado y nos ha faltado ideas para romper el ciclo, ¿no? de ser dependientes del mercado exterior y más bien nosotros diseñar nuestro propio mercado, es decir, el crecimiento endógeno. Y ahí quiero cerrar con que en algún momento podamos discutir el modelo económico que debemos proponer, porque así como hay este modelo de la tetra de la educación, yo propongo el de Schumpeter sobre la innovación. Y ese es un modelo clave que se usó en Asia y fue muy importante para constituir los tecnoparks. El modelo de Schumpeter es base de una de las propuestas que lanzamos en el 2007-2008. Bueno, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Bueno, no viene otra intervención. Agradecemos a nuestro ponente que también ha respondido preguntas en el chat, así que gracias por eso. Y bueno, extendido el agradecimiento por su gran ponencia. Y los invitamos a que puedan ver también el video de su gran exposición, tan didáctica, por el Facebook. Y también lo invitamos, estimado Jorge Gavidia, que pueda seguir en contacto con nosotros en lo que toca nuestro plan de gobierno, está totalmente invitado. Y agradecemos también a los directivos que han hecho posible esta excelente reunión, a Yuri Letona y a Joel Tarazona. No sé si tienes algún mensaje, Jorge Gavidia, antes de cerrar la sesión. Bueno, ha sido puros mensajes de ambos lados, ¿no? Agradecer, yo sé que esta iniciativa viene de señores que han propuesto el Partido por la Ciencia, ¿no? Lo conozco personalmente a don Modesto y ya conocemos qué ha sucedido. He visto al señor Verástegui, linda persona, en algún momento ya no sabía qué hacer conmigo cuando me visitaba CONCITEC con estas propuestas, y lógicamente el establishment no permitía, ¿no?, conectar. Es más, miren la paradoja, ¿no? Yo retorno al país porque también me financia el implementar esta propuesta de las tecnologías radicales por cosecha, una universidad privada que le sobraba el capital, pero le faltaba el recurso humano. Y entonces era mal vista en el entorno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿No? Era una paradoja, ¿no?, que a las peruanas presentara una propuesta radical sobre la transformación de la ruralidad con el apoyo de Corea. Lo intenté en San Marcos, lo intenté en la agraria y no se podía. Entonces, esas cosas las podemos hablar abiertamente cuando queremos hacer incidencia política. Hemos equivocado los caminos, hemos generado paradigmas sobre la calidad educativa, si una universidad es más que otra, y no nos hemos puesto a pensar en toda esa gente que hay detrás que sí debemos recuperar o potenciar. Pienso incluso que el enfoque de SUNEDO también es materia de ustedes replantear y espero tengan un alto nivel de discusión. Ahí también hay tremendas cosas que criticar. Tuve muchas reuniones ahí y uno se da cuenta que la mejor forma de proponer la calidad no es fiscalizándola, sino dando condiciones para que ésta se promueva, se facilite justamente, ¿no? Entonces, el rol también del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en SUNEDO debe ser justamente potenciar un buen nivel de investigación científica y trabajar a nivel escolar, donde ha habido gente maravillosa del CONCITEC. Me acuerdo Jorge, ya me olvidé su apellido, y una señora, cuánto han hecho por las ferias de ciencias del CONCITEC, con su propio esfuerzo, llamando a empresas. Con la justa podía Artesco regalar reglas, mi compañía microscopios, y después una que otra compañía aparecieron. ¿Dónde está el gran empresariado, ¿no?, para fomentar la ciencia y tecnología, ¿no? Ahí lo dejo. Entonces hay mucho por recorrer
y los felicito a ustedes, principalmente. Muchas gracias, Yuri, y a mi amigo Ramiro, que fue el que me conectó con ustedes. Muchas gracias. Sí, también agradecimiento a Ramiro Valdivia, que hizo posible el contacto, y nuevamente la invitación abierta para poder colaborar con el plan de gobierno de Participe, estimado Jorge Gavidia, y a todos también seguir en contacto con nosotros mediante la página participe.pe y nuestras redes. Así que agradecimiento a todos los presentes, y estamos en la siguiente conferencia el próximo sábado. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Jorge, buenas noches. Oh, gracias.